de marzo de 1927 se desarrolló la Batalla de San Julián en Jalisco, mientras Victoriano Ramírez, el 14, nacido en San Miguel del Alto, estaba al mando de los Dragones de 14. Mientras ellos defendían la plaza de San Julián, la supremacía de Plutarco Elías Calles comenzó a defender con ametralladoras. El general Miguel Hernández llegó con sus hombres y a dos fuegos derrotaron al 78 Regimiento. Todo inició en San Julián, Jalisco. Desde ahí, Plutarco Elías Calles comenzó a enviar más militares y a tomar con muchísima más seriedad el movimiento. Comenzó en el pueblo de San Julián de los Altos de Jalisco. En todo el país fue el primer pueblo que se levantó en armas contra el gobierno de Calles. El 1 de enero de 1927 crearon un régimen donde estaba al mando Miguel Hernández. Este conformó un régimen de 4 escuadrones que fueron el Escuadrón de San Julián, el Escuadrón de Jalapa, el Escuadrón de San Miguel del Alto y por último el Escuadrón de San Diego de Alejandría. Los personajes más relevantes de la Guerra Cristera fueron Plutarco Elías Calles, presidente de México al inicio del conflicto y figura central en el periódico Prerevolucionario Mexicano, pues se religió como jefe máximo de la revolución y tiró de los hilos de los gobernadores posteriormente al suyo. Emilio Portes Gil, electo presidente interino de México en 1928 a 1930, luego del fin del gobierno de Calles y del asesinato de Álvaro Obregón. Enrique Velarde, militar de la Revolución Mexicana, contratado por las Ligas Nacionales para la Defensa de la Libertad Religiosa, para dirigir las tropas cristeras. Obispo José Mora, obispo de la Ciudad de México, fue junto con Pascua Díaz Barreto, obispo de Tabasco, uno de los dirigentes del clero que más presionó para lograr un acuerdo con el gobierno. Leopoldo Ruiz y Flores, uno de los obispos firmantes del acuerdo que pusieron en fin a la Guerra Cristera, había recibido en 1925 el título de asistente al solio pontificio del parte del Papa Pío XI. Una de las causas que hizo que comenzara todo fue la Ley de Calles o Ley de Tolerancia de Cultos. Fue una ley mexicana que se dio a conocer el 14 de junio de 1926. Su fin era controlar y limitar el culto católico en México, decidiendo cuántos sacerdotes por habitantes debía de haber para así tener el poder del Estado. Los curas dejaron de oficiar misa e iniciaron la tortura al gobierno, una tortura sin guerra y sin sangre, un boicot. Atacaron a la economía ya que no era estable por todas las guerras por las que había pasado México, y con la ayuda del Vaticano se logró la abstención de pagos de impuestos y la reducción en el consumo de artículos producidos por el Estado, como la gasolina. Esto sí afectó al gobierno, pero lo enfureció más, dando comienzo a la Guerra Cristera. Algunas de sus consecuencias fueron que la guerra duró 3 años, de 1926 hasta 1929. Causó aproximadamente 250,000 muertes de cristeros y militares, entre ellos niños, adolescentes, campesinos y sacerdotes. La economía de México fue afectada aún más. La actividad económica y agrícola de los pequeños pueblos y ciudades se comenzaba a paralizar. Las personas comenzaron a emigrar a otros países, principalmente a Estados Unidos, causando fuertes problemas en México. Actualmente se encuentra un parque cuyo nombre está en honor al movimiento. Y a San Julián, en Jalisco, se le reconoce como la cuna de la Revolución Cristera. El protagonismo de los laicos. Ante la ley Calles, los católicos reunieron cerca de 2 millones de firmas para pedir su abolición, pero fueron ignorados. Entonces, los laicos realizaron un boicot económico nacional. El gobierno se vio perjudicado y persiguió a los gestores. La mayoría del ejército cristero eran campesinos. Alfredo Sáenz, historiador jesuita, indicó que la mayor parte de los combatientes provenían del campo y que un 60% no había recibido educación. Lo único que sabían los campesinos era que llegaban los soldados, detenían a los sacerdotes, fusilaban a los que protestaban, ahorcaban a los prisioneros, incitaban las iglesias y violaban a las mujeres. Ya habían tolerado muchos desmanes del gobierno, en otros campos, pero jamás iban a permitir que Cristo y su iglesia fueran burlados, señaló el padre Sáenz. Hay un museo en Encarnación de Díaz, Jalisco, el cual fue inaugurado el 20 de mayo del 2005. Cuenta con 120 piezas, 350 documentos y 240 horas de grabación. Tienen fotografías de personajes importantes de la época y objetos que pertenecían a ellos. Además,
Tiene un mapa que ilustra las principales batallas libradas en el estado de Jalisco. El papel de las mujeres. El presidente Sáenz indicó que en la Guerra Cristera hubo varias agrupaciones femeninas. Una de estas fueron las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, fundadas en el año de 1927 y conformadas por cerca de 25,000 mujeres casadas y solteras. Ellas recaudaban dinero, ofrecían refugio y cuidaban a los heridos y a los enfermos. El significado de Viva Cristo Rey. El escritor Luis Cano Medina explicó en uno de sus libros que el grito se debe a la devoción de los católicos a Cristo Rey, especialmente porque en 1924 México fue el primer país en consagrarse a él. Durante la Guerra Cristera, el ejército católico se consagró a Cristo Rey y por ello fueron llamados los Cristos Reyes o Cristeros. ¡Viva Cristo Rey! Era el grito de resistencia y la jaculatoria de los mártires.